Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutos porque está llegando la gente. Hola a los de casa. Damos unos minutos más para que todo el mundo se vaya conectando. Hola. No, pero lo voy a hacer. Pero pasa aquí ahora mismo, Pablo. Bueno, a ver, los chicos para adelante, que vamos a hacer una foto y que no aparezcan. Los de atrás para adelante. Venga. Vale. Sí. Para los que estáis en remotos, en 2 minutos comenzaremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. No sé. Y eso no se explicó ella. El payé que es para cortarse las venas. Como no te lo cuenten, tratas que aprender por ti mismo, mueres. Pero el payé que es muy bueno, ¿eh? El payé que es muy bueno. La interfaz. Sí, la interfaz es rusa. Sí, pero... Pero de grafos sabe mucho, Javier. De grafos sí que sabe mucho, porque hicieron hicimos grafos, hicieron unos trabajos espléndidos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de la Semana de la Conciencia aquí en el Centro Universitario UTAZ en Las Rozas. Hoy vamos a tener como ponente a una profesora del claustro de UTAZ, Mariluz Congosto. Ahora la presentaré. Para los que no nos conozcáis, somos un centro universitario que estamos en la localidad de Las Rozas, en la carretera de La Coruña, y estamos especializados en grados digitales. Y dentro del área de ingeniería, pues tenemos el grado de Ingeniería del Software, donde Mariluz imparte clases a los alumnos de la especialidad de análisis de datos. Bueno, el título de la charla de hoy, lo veréis después, tiene que ver con la desinformación y un suceso de actualidad, ¿no?, que todos conocemos, es la invasión de Ucrania. Decía Sun Tzu en El arte de la guerra que la guerra es el arte del engaño.
Esto ya en el siglo V a.C. Es decir, el engaño es un arma. El engaño es un arma y se utiliza en los conflictos bélicos desde que el hombre es hombre. Decía también Lenin que la mentira es un arma revolucionaria. Es decir, que con la desinformación lo que conseguimos es modificar el comportamiento o bien del enemigo o bien de otras personas. Esa es la función de la desinformación en la lucha política o en la confrontación bélica. En 2013, Valery Gerasimov, que es el jefe de Estado Mayor del ejército ruso, y aparece de vez en cuando ahora en televisión, escribió un artículo muy influyente sobre la guerra híbrida que se llama El valor de la ciencia en la anticipación. Y escribe este artículo haciendo un análisis de la primavera árabe. Vosotros sois muy jóvenes, los que estáis aquí, los alumnos, pero las primaveras árabes fueron unos movimientos revolucionarios que tuvieron como característica sobre todo que fueron movilizaciones que se convocaron a través de Facebook, ¿no? Existe siempre la sospecha de que detrás estaba posiblemente la CIA o algún otro servicio de información norteamericano. Entonces los rusos se preocuparon mucho, ¿no? Se preocuparon mucho por este tipo de sucesos que podían desestabilizar a algunos países aliados suyos, ¿no? Y en este artículo Gerasimov dice: el valor de los medios no militares para lograr los fines políticos y estratégicos no solo se ha incrementado, sino que en algunos casos excede la efectividad de las armas. Es decir, las redes sociales, la desinformación, puede ser más poderosa que un arma convencional, ¿no? En este tablero mundial, ¿no? En el que se enfrentan las grandes potencias. Y decía también: debemos perfeccionar nuestras actividades en el espacio informativo, incluyendo la defensa de nuestros propios objetivos. Es decir, que la información o la desinformación se concibe como un medio más de enfrentamiento, de lucha de poder entre los distintos países, ¿no? Otro grandísimo genio de la propaganda y miserable ser humano, que fue Goebbels, dijo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. No es cierto, ¿no? O sea, ya en sí la afirmación es una mentira. Lo que quiere decir es que si tú consigues difundir tu visión de lo que sea, a muchas personas acabas moldeando su pensamiento. Y esto lo aplicamos a Twitter, y en Twitter podríamos decir que un tweet retuiteado 1000 veces se convierte en trending topic. Y da lo mismo que el tweet sea verdad o mentira. Una vez que se ha convertido en trending topic, ha alcanzado a mucha parte de la población, de tu población objetivo, sobre la que tú quieres ejercer una influencia ideológica para que se comporte de una manera u otra. Y va a dar lo mismo que sea verdad o mentira en ese mundo tan proceloso que es Twitter, ¿vale? Y ya para acabar, pues recuerdo una frase del Evangelio de San Juan, que es que la verdad nos hará libres, ¿no? La mentira nos hace esclavos, porque al final lo que estamos haciendo es comportarnos como desea esa persona, esa entidad que está intoxicándonos con desinformación, ¿vale? Por eso es muy importante desde el método científico y desde la ciencia de datos, en nuestro caso, el estudiar los fenómenos de difusión de información en redes como Twitter. Al final la difusión de la información en Twitter sigue unas leyes muy parecidas a las de la física estadística, por ejemplo, la difusión de calor en un medio. Y hay científicos y científicas que están trabajando en esto desde hace muchos años. Y Mariluz es una de ellas. Mariluz es una científica. Esto lo digo por si está alguno de sus seguidores en Twitter que le decían: señora, ¿no tiene usted otra cosa que hacer? Bueno, pues esta señora es una doctora, investigadora muy metódica, que lleva investigando Twitter desde hace mucho tiempo, pues un poco como le digo yo, como Richard Attenborough se va a la selva a estudiar el comportamiento de no sé qué especie, ¿no? Se tiene que distanciar, pero tiene que contar lo que ve, y tiene que contar lo que ve con sus herramientas, y sus herramientas son las de la ciencia de datos, y eso puede que guste o no guste a la especie que está estudiando, pero ella lo cuenta, ¿vale? Yo conozco a Mariluz de una vida anterior. Mariluz, aparte de esta faceta más conocida,
es una ingeniera software de leyenda, es una grandísima programadora y maestra de programadores, ¿no? Y yo puedo decir que tengo el orgullo de haber aprendido mucho de ella. Y además es una persona que, yo diría que un poco testaruda, ¿vale? Siempre en la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, siempre se ha metido en los charcos. Yo no me habría metido, yo no soy tan valiente como ella, ¿no? Ella, si considera que algo es justo, pues nunca le ha preocupado el que eso le perjudicara, ¿no? en su carrera profesional. Siempre ha estado defendiendo la verdad, hay un poco como Don Quijote, ¿no? con mucho idealismo y sin miedo a las consecuencias. Así que ya, sin más, le doy paso para que nos cuente lo que ha descubierto en esta última investigación, que no ha tenido cientos, ¿no? Ha tratado ya con muchas especies curiosas. Adelante, Mariluz. Muchas gracias, Javier. Bueno, Javier me quiere mucho. Bueno, pues como bien dice Javier, llevo mucho tiempo analizando Twitter desde el 2010 y lo analicé para mi tesis doctoral. Yo me interesaba mucho con el nacimiento de las redes sociales, la difusión de la información, por qué unas cosas se difunden, por qué otras no, cómo funciona esa difusión, qué papeles juega cada uno en la difusión. Y podía haber usado datos de marketing de otro tipo, pero a eso le uní la movilización social que empezaba en esos años y pensé que qué más interesante ver que hay un cambio social en un país y poder analizarlo, eso como se ve desde Twitter. Entonces, he analizado mucho tiempo Twitter, he ido haciendo herramientas que comparto en GitHub para que otras personas también puedan hacer estos análisis y pasado unos tiempos, no se puso el calendario aquí, pero a partir del año 2014 empezó a haber mucho ruido en Twitter. Yo analizaba las cosas, antes había como más ingenuidad. Ruido ha habido siempre, porque el ruido es de toda la vida, pero a partir del 2014 ya era como muy profesional, ya se veían ahí agencias de desinformación y ya veías cosas raras que ocurrían, ¿no? Entonces, haciendo análisis, de repente encontraba perfiles o cosas que me parecían raras y siempre que escarbaba encontraba algo, ¿no? Entonces, buscaba los métodos de cómo poder sacar y demostrar que aquí hay una manipulación, ¿no? Entonces, a través de los datos podemos hacerlo. Yo lo hago con unas herramientas, hay gente que lo hace con otras, pero se puede hacer y además es una manera que pruebas que eso existe, ¿no? Porque se puede decir, no, yo creo que hay mucho ruido. Bueno, hay ruido, pero mira, esto funciona así, hay estos perfiles y esto se mueve así. Entonces, os voy a contar un poco lo que es la desinformación y también aplicado a los momentos que vimos ahora, que bueno, pues cada día es una noticia y son 10.000 desmentidos, el desmentido del desmentido, y estamos en una confusión total de la información que hay. Por lo menos saber que existe ruido, que no te puedes creer nunca a las dos partes, a una parte, tienes que mirar a todos los lados, pero también tienes que tener espíritu crítico y no permitir que te manipulen, ¿no? Ey, Dios mío, esto es la maldición de... Es como si se le fuera... Ahí va. Vale. Bueno, vamos a hablar de desinformación en la invasión de Rusia a Ucrania. Un tema candente desde hace un poco más de un mes. Bueno, los bulos, llevamos viendo bulos con verificadores ya organizados desde hace mucho tiempo. Tenemos en España dos entidades, Maldita y Neutral, que son las más conocidas, que se dedican a verificar la información que está manipulada, ¿no? Bueno, aquí he puesto unas fotos recientes del bulo más reciente que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, estas organizaciones lo que hacen es comprobar que lo que se dice es verdad y desmentir. Y además intentan mirar para los dos lados, que haya noticias desmentidas en una versión y en otra. No sé esto qué le pasa. A ver. Tenemos ahí la maldición de... Aquí. No.
¿No se puede con el teclado? Ahí, vale. Bueno, el objetivo del bulo es la difusión de un relato apelando a los sentimientos. Siempre vamos a ver que el bulo va a apelar al odio, va a apelar a la tristeza, a la pena, a sentimientos. De forma que cuando los sentimientos entran, la razón se nubla y es mucho más fácil atacarte con mentiras. De hecho, los que generan los bulos son especialistas, o sea, debe haber especialistas de la desinformación, debe haber gente que sabe cómo es el comportamiento humano y fabrican esos mensajes para que te lleguen directamente por los sentimientos. Entonces, siempre el relato encubre siempre un sentimiento. Dentro de este ecosistema tenemos varios actores que juntos y coordinados hacen que esto vaya funcionando y crispándose y funcionando cada vez de una manera más intensa. Tenemos el astroturfing, que es algo que está ya definido en la Wikipedia en el 2007, es decir, cuando se iniciaron las redes sociales. Este nombre es el nombre de un césped artificial y lo que quiero reflejar es la creación de una realidad, de una falsa realidad. Es decir, si yo no tengo fans de la Coca-Cola, me los invento, los creo y hablan bien de la Coca-Cola, y esto se utilizó mucho para marketing, para hablar bien de mi producto, crear personajes ficticios. En política se ha vuelto a crear. En principio las redes sociales no las usaban los partidos pequeños, los grandes partidos las despreciaban, luego se dieron cuenta de la potencia que tenían y también en ideología se ha ido creando esas falsas realidades, ¿no? Entonces son perfiles falsos que se crean y que dicen ser alguien que no es y que consiguen juntarse con otras personas a las que pueden mandarles mensajes y van a ser muy receptivas a recogerlo. Luego hay dos elementos, un elemento, porque normalmente a todo se le llama bot, no todo es bot, el bot es automatismo. Cada vez hay menos automatismos puros porque son fáciles de detectar, pero sí hay una amplificación artificial, es decir, que algo que dice una persona, pues pueden replicarla gente de su entorno de red, pero puede ser enriquecida por otros elementos automatizados, ¿no? Lo del cueces y enriqueces de la Becrem, ¿no? Pues le echas una pastillita de Becrem para que aquello tenga más sabor. Y luego hay otro elemento que es el troll, que está, yo creo que ha resurgido, porque bueno, el troll siempre ha existido en todos los foros, pero ha resurgido desde 2016 en adelante con mucha fuerza, sobre todo en redes como Twitter, que son perfiles que se dedican simplemente a insultar, a crear malestar y a entorpecer. Entonces, normalmente, cuando se distribuye una información, se amplifica por las redes que se tienen constituidas de forma orgánica y alguna estimulada. Cuando alguien está en contra de eso, le van a venir los trolls a insultarle. Este insulto tiene dos efectos. Hay gente que cuando la insultan se viene arriba y sigue insultando más y se radicaliza, y hay otras que dicen, bueno, no me merece la pena y yo en este tema ya no entro, y lo dejan, ¿no? Entonces, es una manera de silenciar, porque solamente los más aguerridos se van a quedar con ese discurso. Los bulos se transmiten de dos maneras. Bueno, hay bulos que se planifican, se construye muy bien el relato y se planifica, y otros que se improvisan. Ahora se improvisa mucho. Ocurre un hecho y ya tenemos a la media hora un desmentido, el desmentido del desmentido, a veces contradictorios, y se actúa sobre la marcha. Y se distribuye de dos maneras. Una vez que están creadas las redes, hay nodos que tienen muchos seguidores, que cualquier cosa que digan va a tener un alcance enorme y va a llegar a muchas personas, que son los influencers. Y es una especie de broadcast, pues como si un medio publicara algo, pero tienen muchos seguidores. Y luego hay otros elementos, están los marcaditos en verde, que son chiquititos, que no tienen muchos seguidores, pero están muy metidos dentro de las redes. Son perfiles que entran en una red, se echan sus amiguitos, pero son perfiles que no son naturales, son perfiles controlados. Entonces, a través de estos perfiles que van a estar dentro de un círculo de confianza, se pueden distribuir con muchísima comodidad los mensajes. Aparte, se inmiscuyen en grupos donde al final son ideas, son burbujas ideológicas, donde se realimenta todo el mundo con lo mismo, ¿no? Entonces, se le adapta el mensaje para ese grupo para que pueda. Y bueno, pues así más o menos se distribuyen.
hay gente, los verificadores están todo el día con las noticias falsas verificándolas, pero hay muchísimos más bulos que verificadores. O sea, es imposible de todo lo que hay verificar. Se verifica una parte. Normalmente lo que es más llamativo, lo que ha tenido más difusión o lo que todo el mundo se entera, pero hay una cantidad de bulos que no se desmienten. De hecho, hay bulos repetitivos, porque además es todo como muy cansino. O sea, bulos del 2012 que salen en el 2014, gente que está acostumbrada a decir, bueno, esto ni me molesto, esto es lo catalogan del año. Se van repitiendo y se sacan cuando se quieren sacar. El desmentido frena. Yo, de hecho, tengo bastantes análisis del bulo y el desmentido, y normalmente el desmentido en un día lo frena. Pero siempre el alcance del desmentido es inferior al del bulo. De forma que el daño que se ha hecho, se separa, pero el daño está hecho y se ha alcanzado a muchas personas con una mentira. ¿Y por dónde circulan? Bueno, pues circulan por donde no los vemos. Circulan por Facebook, en cuentas cerradas, por WhatsApp, donde más. No sabemos lo que estará circulando por WhatsApp con esta crisis. Por Telegram. Y no conocemos la gente. Bueno, en Telegram hay algunos canales que son públicos, que se están utilizando mucho para, sobre todo cuando Twitter te pone restricciones, pues en Telegram no las hay. Se crean canales y ahí pero no son conversación, son más de poner información para que todo el mundo lo lea, ¿no? Para un poco de aglutinar información o de sincronizar información. Pero esa información, salvo la de los canales, que sí se puede sacar, no la vemos. Entonces no podemos saber lo que está pasando por ahí. Algunas cosas saltan por Instagram, que tiene un poquito más de visibilidad, y otras por Twitter, que es la única red pública que tenemos, que prácticamente casi todos los perfiles no tienen candado, son perfiles públicos. Entonces, en Twitter no vemos todo, vemos solamente lo que ha saltado de las otras redes sociales. No vemos todo, es como si miramos por una mirilla, que llama la niña a la puerta, miras por la mirilla y ves algo, ves si hay gente o no hay gente, pero no tienes todo el ángulo, no tienes toda la visión. Ves una parte, o sea que siempre que estudiamos cosas de Twitter hay que ser precavidos porque no estamos viendo la realidad, estamos viendo una parte de la realidad. Además, los usuarios de Twitter no representan a la sociedad, porque hay más gente joven, hay gente a lo mejor con más estudios, no es una representación social que usaríamos para hacer una encuesta, con lo cual todo lo que saquemos de Twitter va a tener unos segmentos sociales más representados respecto a otros. Pero tiene cosas buenas. Una es que los datos son públicos y los puedes bajar con una API. Y ahora la API académica, que si alguno tiene interés en esto, le recomiendo que la pida, es estupenda porque Twitter tiene limitaciones de tiempo. O sea, no puedes sacar información de más de una semana de antigüedad. Pero con la académica no, es decir, puedes sacar toda la antigüedad que quieras. Entonces, para dártela simplemente tienes que estar vinculado a un centro educativo, haciendo un máster o haciendo un doctorado, y con eso te dan la acreditación y puedes bajarte los datos con esa API. Entonces, esto permite una descarga automática, cantidades enormes de datos, además son datos que, aunque no se hagan ese tipo de análisis, sirven para otros porque son una manera de descargarte datos masivos para hacer pruebas, o sea que es un buen sitio para recoger datos para trabajar con ellos. Entonces, tenemos esto que no es perfecto ni mucho menos, pero menos es nada. Y en Twitter, ¿cómo son las interacciones? En Twitter podemos hacer tres cosas. Podemos leer un mensaje y decir que nos gusta, es algo muy positivo, estamos manifestando que nos gusta esto. Podemos retuitearlo, no siempre en el 100% es positivo porque hay retuiteos irónicos, no sé cómo se pueden interpretar, pero alguno dice ha sido un retweet irónico, pero son minoría. La mayoría, cuando alguien difunde algo de otro, es porque está de acuerdo. Y luego los comentarios pueden ser positivos o negativos, pero tal como está Twitter hoy día, el porcentaje de positivos puede ser un 10%, el resto suelen ser negativos, pero hay comentarios positivos. Pero no lo sabemos. Si las citas también, cuando alguien te cita, te puede citar porque le ha gustado, te puede citar para criticarte, ¿no? Entonces, en esos dos tenemos de alguna manera discrepancias, saber si es positivo o negativo, pero se puede saber con análisis de red. Y una deducción empírica que he hecho yo de muchos análisis y de ver muchos tweets es que cuando el número de favoritos más el número de RTs es mucho mayor que el número de citas y el número de comentarios, eso es un éxito. O sea, has remitido un mensaje y ha sido
positivo. Cuando es contrario, has cometido un error de comunicación y ha sido totalmente negativo. Hay un montón de, vamos, yo nada más que veas un mensaje, si ves el número de comentarios mayor que el número de RTs, sabes que eso es negativo. Pues bueno, esto siempre es algo a tener en cuenta. Sobre todo para si quieres seleccionar un tweet con conflicto, pues con ese dato ya sabes que si tiras del hilo ahí va a haber conflicto. Siempre que hacemos análisis de datos tenemos que analizar el contexto. No todos los contextos son iguales. Cada contexto es de una manera. Hay que identificar cuáles son los elementos los actores más relevantes, cómo son esas redes, cómo están conectadas, cómo son esos usuarios, cómo los podemos caracterizar, qué análisis de discurso tienen. Y una cosa muy importante, una vez que ya tenemos todo catalogado, ver lo que ha ocurrido en el tiempo. Una de las cosas que tiene buenas Twitter es que tiene el sello del tiempo, sabemos lo que ha ocurrido en el momento que ha ocurrido, con un detalle de milisegundo. Entonces, podemos reconstruir, hacer los análisis forenses, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Siempre y cuando pillemos todos los tweets, porque también los tweets se borran o las cuentas se bloquean y a veces se quedan lagunas. Entonces, la metodología que yo aplico me baso en dos cosas. Yo nunca me he dedicado mucho al análisis de sentimiento, análisis de contenido, porque es muy especializado y no tenía en los momentos en que yo me puse, no sé si ahora estará mucho mejor, una fiabilidad muy grande. Y entonces encontré que con el análisis de red la manera de separar y caracterizar a los usuarios era muchísimo más fiable y mucho más sencilla. O sea, simplemente era construir un grafo y las propias relaciones nos definen. Es decir, si yo tiendo a retuitear a una cámara de eco, cuando yo haga un grafo de lo que se pone en ese contexto, voy a estar junto a esa cámara de eco. Es decir, nos definen a veces más las relaciones que lo que decimos. A quiénes retuiteamos, a quiénes damos favoritos. Entonces, eso es una propiedad estupenda para poder analizar, poder separar a los usuarios. Entonces, yo lo que hago es cojo los tweets. Si son los RTs, sabemos que son positivos en un porcentaje muy alto. Entonces, hago un grafo y ya, si es una polémica, me van a quedar dos bolas. Una cámara de eco y otra cámara de eco. O sea, ya tengo separados a los usuarios en dos grupos. Si es algo que no es tan conflictivo, pues tendrá otra forma menos separada, ¿no? Pero sí que habrá grupos diferenciados, ¿no? Entonces, con eso puedo saber cada usuario de qué grupo es, o sea, cómo lo puedo clasificar, simplemente con un grafo, con una herramienta automática que no requiere muchísimo esfuerzo. Con esos usuarios, como yo sé de qué usuario, de qué grupo es, puedo clasificar los tweets y saber qué tweets han escrito cada uno de esos grupos. Entonces, puedo separar los tweets en grupos y analizar el discurso en función de qué grupo está hablando. Esto me permite analizar texto o contenido no de forma global, sino de una forma ya clasificada, ¿no? Que eso siempre es mucho mejor. Y luego también, una vez que lo tengo todo clasificado, pues siempre tenemos el recurso de la visualización que nos da muchísimas pistas para ver dónde están las cosas. Haciendo un análisis temporal, pues con RStudio, por ejemplo. Entonces, basándonos en análisis de red y visualización, podemos ir descubriendo cosas. Bueno, vamos a ver un caso concreto para el contexto de la invasión rusa de Ucrania en Twitter. Bueno, en España, yo lo estoy mirando desde España, he mirado también cosas y desmentidos que se están haciendo Bellingcat y otro tipo de New York Times, pero me he centrado mucho en España para analizar este caso, ¿no? Entonces, en España tenemos los medios españoles, los medios de comunicación rusos en español, actualidad cuando empezó, porque duraron un poco, y Sputnik. Tenemos también comunidad de usuarios en Twitter prorrusas y comunidades de usuarios pro-Ucrania. En principio, pues son grupos, cada uno a lo suyo, los medios de comunicación. Cuando publican algo, va a estar en las redes y la gente lo va a retuitear o lo va a compartir. Inyectan contenidos a las redes y de la misma manera los medios de comunicación rusos en español inyectan también información en las redes. En el lado de Ucrania, de apoyo a Ucrania, tenemos que en esta situación la mayoría de los medios generalistas apoyan a Ucrania como un país invadido.
Y los usuarios, en líneas generales, consideran que Ucrania ha sido invadido y lo consideran, apoyan a Ucrania como pueblo invadido. La censura que han hecho de Actualidad CRT y Sputnik, yo quiero decir que no estoy de acuerdo con esa censura. Creo que es tratarnos de que no somos adultos. Todo el mundo sabe lo que es Actualidad CRT y Sputnik y tiene criterio para saber lo que se tiene que creer o no se tiene que creer. Creo que eso ha sido malo porque eso ha dado pie a que la gente se informe de otras maneras que a lo mejor no son tan evidentes y no saben cómo le están engañando. Esto por lo menos sabes quiénes son. Y luego también ha habido un etiquetado en Twitter de los periodistas de medios rusos. Te advierten de que esa información viene de un periodista, eso ha sido con la invasión, eso no había ocurrido nunca antes. Pues, de alguna manera tenemos unos medios que nos informan de forma global apoyando un bloque, sin muchas críticas a Ucrania, y los usuarios también lo apoyan. Y por otro lado se cierra la cortina de la información que podrías contrastar porque está prohibida en Europa. Y por otro lado te están advirtiendo cada vez que lees de dónde viene esa información. En Prorrusia, en España lo que tenemos es instituciones que informan, que es la embajada rusa o la Cancillería. Hay algunos medios que dan visibilidad o analistas que son prorrusos, la 7NN y la 4. Y también hay perfiles de izquierda radical que apoyan también la operación militar para ellos. Hay un desequilibrio, en principio hay más información favorable de Ucrania que de Rusia. Y luego el relato ruso, a mi entender, es muy difícil de vender una invasión como una operación militar, viendo lo que vemos. Y la justificación del relato ruso es apoyar, criminalizar Ucrania, es decir, que nazis en el poder, armas químicas, simulación de víctimas como actores, o autoataques, llamarles de todo y además que engañan y que mienten y no darles nunca el beneficio de nada. Y bueno, vamos a ver esa información que nos comunica la Embajada de Rusia, que nos pone, quién le sigue, o sea, quién sigue a la Embajada rusa lo que dice, qué estructura de red tiene y quién difunde sus tweets, es decir, quién se informa y además está de acuerdo y lo amplifica. Bueno, pues lo primero es un grafo de conexiones. Estos grafos son muy costosos de sacar porque bajarte las conexiones en Twitter es muy lento, tiene muchas limitaciones. Y cuesta mucho tiempo. Pero te da una idea muy buena de cómo son esas estructuras. Igual que el retweet, cuando haces un grafo de los retweets de unos datos que hayas bajado, te da muy claramente marcadas las comunidades, porque separa a la gente que es afín, porque están retuiteando lo mismo. Cuando haces un grafo de seguimiento, aunque muchas veces el seguimiento no quiere decir apoyo, pero en la mayoría sí, pues te crea grupos de gente que tiene más relación entre ellos que otros. Esto lo que hago es, cojo todos los retweets que ha tenido la embajada rusa en un periodo largo y recojo los RTs. De los RTs cojo las personas que han hecho RT. De esas personas me hago cómo están conectadas entre ellas, de forma que sé si se siguen o no entre sí. Los que tienen mucha conectividad entre ellos van a quedar agrupadas y además van a resaltar cuáles son sus líderes de opinión dentro de una comunidad, cuáles son los más retuiteados dentro de esa comunidad. Entonces, son grafos muy reveladores. Aquí tenemos la parte de la derecha, son las entidades rusas. Eso que no se ve ahí es Rusia, Naciones Unidas. Estos son los que siguen a la embajada rusa, pero la embajada rusa no les sigue a ellos. O sea, son seguidores porque les sigo. Y tenemos la parte morada, son derechas instituciones de España, tenemos el Ejército, la UNE, pero también hay algún perfil de Jorge Busade, de derecha radical, y lo tenemos en la parte morada, ¿no? Que tienen más relación entre ellos. La parte azul es la izquierda española, vemos que destacan muchos OLMB 14, que lo veréis en algunos sitios más, y perfiles que son muy seguidos dentro de ese grupo
Y por eso destacan, porque son los que tienen más conexiones entrantes en el seguimiento. Y la parte amarilla es gente que tiene alguna relación con el independentismo. Bueno, pues ¿a quién corresponde la embajada rusa con el...? También es un dato revelador de por quién muestra interés, o sea, quién corresponde de los que le siguen. Entonces, vemos que la parte amarilla no le siguen y siguen fundamentalmente a la parte de identidad rusa y a la parte azul y morada, más la morada. Entonces sigue a todas las embajadas, la parte naranja son otras embajadas, se siguen, hay una red de todas contra todas, también MAE Rusia, que es la Cancillería, y luego pues sigue una serie de cuentas que son pues Embajada de España en Rusia, MAEGOR, que es la Cancillería nuestra, y luego pues algunas instituciones españolas, ¿no? Algunos periódicos también, medios, y también algunos medios de izquierda. No, eso es en el otro, no. Sigue también a Podemos y a Pablo Iglesias, se corresponde en el follow. Pues parece ser que tiene como más peso un poco la derecha instituciones que la parte de la izquierda, en corresponder. ¿Y a quién sigue la embajada rusa y no le corresponde? Pues ahí en la parte, sobre todo sigue a toda la parte de medios e instituciones españolas y también algunos periódicos de izquierdas y algunas embajadas que no le corresponden. Entonces, bueno, parece ser que el foco que lo tiene es en estar en conocimiento de lo que publican los medios españoles, tanto de derechas como de izquierdas. Curiosamente no sigue Actualidad CRT. No sé si es que la política no la sigue. Bueno. Y si cogemos lo que ha publicado en un espacio largo de tiempo, del 2020 a 2022, la embajada rusa, cómo ha sido mencionada por todos los perfiles de Twitter, ¿no? La mención puede ser un RT, puede ser un comentario, puede ser una cita, una mención siquiera, o sea que esto no es ni positivo ni negativo, es mención. Entonces vemos ahí que tiene dos picos muy grandes. El primero, bueno, esto es una gráfica de doble eje, en la parte azul, que son el número de tweets por días que han mencionado a la embajada rusa, y la parte roja es el alcance de las personas que la han mencionado, es decir, cuántos, si sumáramos estos por hora, todos los seguidores que tienen las personas que han tuiteado en esa hora, ¿qué alcance tendrían? ¿No? Es una cifra exagerada, no son millones, pero bueno, te da una idea de cómo ha sido ese alcance. Entonces vemos que ha habido ahí tres puntos altos. Uno es el 29 de octubre de 2020, que fue un tuit irónico sobre la injerencia rusa en Cataluña, que tuvo muchísimo éxito. Luego en el 17 de febrero, sobre una celebración de la División Azul, también hubo una reacción. Y el tercer grupo es, después de la invasión, publicó un tuit diciendo que Ucrania se resistía a la operación militar. Entonces, bueno, pues tuvo una contestación muy grande y tuvo 3.000 comentarios, ¿no? A partir de ahí cerraron los comentarios. Si vemos, esto lo refresqué ayer porque tenía los datos hasta marzo, pero los he refrescado hasta abril, es qué impacto tiene la embajada rusa de lo que publica. O sea, publica poco, lo morado son retweets, lo verde son citas, muy pocas, y respuestas ninguna porque tiene cerrados los comentarios. Pero tiene retweet, pero veis que es muy modesto, son como mucho 2.200, o sea, muy modesto, o sea, no tiene, pero sí tiene mucha influencia. O sea, hay mucha gente que lee la embajada rusa para saber cuál es el discurso oficial del día, y luego eso se replica por otro tipo de perfiles que tienen muchísimo más impacto que ella. Pero la embajada en sí es algo burocrático, pone 2 o 3 tweets al día, pone su discurso, el discurso de lo que hay que vender. Empezó con la nazificación, siguió con las armas químicas, ahora está con lo de que es mentira lo de Bocha. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Y bueno, el impacto yo diría que es moderado. Entonces, vamos a ver. No. Os he dicho una cosa que no es cierta.
Esta red no es de los retuiteadores, esta es de las personas que siguen a la embajada rusa, cómo están conectadas entre sí. La red de los retuiteadores es esta. Esta es de todos los retweets, sacamos las personas que han hecho RT y vemos cómo están conectadas. Y vemos que hay un grupo de... el mayor, que es, bueno, estos son los colores, un tercio de las personas que retuitean a la embajada rusa son de un grupo de izquierda española radical, es el morado. Le sigue Venezuela, que tiene mucho impacto, y luego México, México y luego la derecha española que también retuitea. Tenemos ahí a Liusivaya. Y también tenemos, bueno, no los he marcado, pero será otro país, esto de rojo será algún país latinoamericano. Aquí me sorprendió de que el grupo de las personas que retuitean a la embajada rusa, hay dos personas que destacan muchísimo. Bueno, Mae Rusia, pero Mae Rusia la Cancillería, pero es Irina Amar y OLMB 14, son como muy destacados. O sea, toda esa gente que está retuiteando a la embajada siguen a esos dos perfiles, o sea que es como una red muy especializada. Veis que las demás, bueno, por ejemplo aquí Embajada Rusa México sí hay algo destacado, sí que hay perfiles, Erika Osantoja es una periodista de actualidad RT en Venezuela, pero por ejemplo la derecha española pues apenas hay perfiles que destaquen. Pues yo estaba viendo esto de aquí, estaba haciendo este análisis y me chocaron esos dos perfiles, claro, tuve que ver quién son, qué timeline tienen, qué dicen, qué comentan. Y cuando lo leí me pareció un discurso de propaganda muy duro, ¿no? Muy duro, me pareció muy duro. En esas estaba y alguien dijo, pues mira, he visto este bulo. Entonces, pues como soy de coger los bulos, cogí un bulo y os lo pongo porque es un buen ejemplo de cómo funciona lo de la difusión de un bulo. Alguien dice, soy ucraniano, pero no puedo decir que estoy en contra de Zelensky porque entonces no me como una paraguaya, ¿no? Entonces, bueno, pues no tiene mucha lógica porque si tú estás en contra de Zelensky, pues te vas a Rusia y no tiene ningún problema. Se publica el 20 de marzo a las 0 por la noche, un poquito antes de la noche, y no tiene repercusión porque lo publica una persona que no tiene repercusión ni tiene seguidores. Pero un día después, un perfil Zurine, que es un perfil activista de izquierdas, lo ve y lo difunde, hace un RT. Entonces aparece ahí porque tiene más alcance y aparece un pico de tweets cuando una persona tiene mucho alcance y publica algo, pues todos sus seguidores lo ven y a su vez reaccionan. Entonces ve un piquito, pero muere. Zurine es activista, pero no está 100% pro Putin. Es activista y alguna cosa pues está de acuerdo, otras no está de acuerdo, no está 100%. Pero al día siguiente, OLMB 14 lo ve, lo difunde y de repente hay una explosión. ¿Por qué? Porque esa red es muy mallada, están todos muy conectados y además lo que dice pues es muy del interés de la red. O sea, es una noticia contraria a los occidentales, ¿no? Pero bueno, eso es cómo funciona un bulo, en que salen cosas, a lo mejor que no es ni preparado, alguien publica algo, pero cuando alguien que tiene muchos seguidores se hace eco de ello, eso hace visibilidad y sobre todo si está dentro de un grupo donde están todos interconectados, eso va a saltar y se va a multiplicar. Bueno, pues esto me llevó, dije, bueno, pues voy a mirar este perfil que es, ¿no? Porque la había visto el tener, me chocó. Bueno, el perfil, me miré la foto es de Rosa Sanina, que es una francotiradora, que es héroe nacional rusa de la Segunda Guerra Mundial. La playa de fondo no le he sido capaz de identificarla, pero leí por ahí en la marasma que alguien la identificaba como algo de Colombia. No sé si será de Colombia o será de Rusia, no lo sé. He buscado por Google Lens y no he encontrado nada. Bueno, pues yo no esperaba encontrar aquí mayor cosa, nada más que ver quién era su red, cómo estaban organizados, cómo publicaba, qué es lo que hacían, pero al sacar los tweets, bueno, se veía algo raro y solo podéis muchas cuentas. Si veis una cuenta que tiene que de 2015
y que tiene pocos tweets, quiere decir que es raro, sobre todo si publica mucho recientemente, que tenga tan pocos tweets. Entonces, posiblemente es una cuenta reutilizada. O sea, lo primero que se hace con el aceptar fin es reutilizar una cuenta. Si hay un conflicto, crear una cuenta desde el día 0, pues suena a cuenta creada para el momento. Entonces, conviene tener cuentas con antigüedad. Entonces, normalmente lo que se hace es reusar una cuenta. Esta cuenta le han borrado los tweets, pero yo creo que en este caso cuando tú borras todos los tweets, no te los borra todos. Un amigo mío borró los tweets de su cuenta, me dijo, me consultó, que no sé lo que puedo hacer porque tengo 4 RTs que no consigo borrar. Se quedan como un limbo, que no están, no te los deja borrar, pero si los buscas no los encuentras. Están como, no se sabe dónde. Entonces, cuando yo me lo bajé, que me lo bajé gracias a que tengo la API académica, puedo bajarme con historia, me bajé y me encontré tweets que eran de 2016, 2015, 2016, eran 5 o 6 tweets esporádicos. Y eran tweets de concursos de Google, que un poco contrasta con el perfil luchador y militante del que estamos viendo, ¿no? Siempre hay una contradicción. Entonces, bueno, eso yo creo que borraron la cuenta, se les quedaron ahí los tweets y bueno, salieron cuando se bajó con la API. Entonces había como 4 o 5 tweets. Entonces, bueno, si veis arriba, el retweet está ahí, hecho por Irina. Entonces, es toda la pinta de una cuenta. Normalmente, muchas veces, sobre todo en política, se reutilizan cuentas del partido. En la campaña tengo perfiles, pues para la campaña B los cambio de nombre y hago otra cosa. Pero eso luego canta porque la gente que investiga, pues como en Twitter tú tienes un nombre, pero luego tienes un ID que no te lo cambian nunca. Entonces, si alguien puede mirar, yo por ejemplo tengo almacenados tweets de 2010, ingentes. Entonces yo busco mi base de datos por el ID y si hay alguien que ha cambiado de nombre, lo pillo, porque si se ha dedicado a política, se ha dedicado a marketing de Coca-Cola, no. Pero si es de política, sí. Entonces, siempre lo he usado cuando quería comprobar si un perfil era falso, miro si lo tengo en mi lista. Lo miré y no estaba, era un perfil limpio que no había estado nunca en política, pero sí tenía pegados estos perfiles. Entonces, me miro cómo ha participado, cogió vida el 31 de mayo y prácticamente lo que hacía era un perfil retuiteador, amplificador, no tenía prácticamente contenido propio, pero el día está marcado, el día de la invasión de Ucrania, publica 212 tweets y al día siguiente 210. Y a partir de ese día, pues la parte original es lo morado, veis que sube un montón. Y bueno, pues ha habido ahí un cambio en muy poco tiempo de actividad y de forma de usar el perfil. Si vemos el impacto, para que veáis la diferencia entre esto y la embajada rusa. Un perfil, cuando yo lo analicé, tenía 40.000 seguidores. Ahora tiene 60.000 en una semana. Veis que publica muchísimo en la línea azul, también es una gráfica doble escala, el azul son los tweets y la roja es el número de favoritos. Y llega a tener 46.000 favoritos en el día 22 de marzo. Entonces, a partir del subidón, ve que tiene éxito y ya pues, se reduce la publicación bastante. Lo mismo para los retweets. El retweet tiene un pico de 25.000. Entonces, bueno, sacándole la fórmula, pues evidentemente este perfil tiene éxito, porque lo que dice se difunde en positivo. Luego, también tenemos qué estrategia ha tenido de seguimiento. O sea, estos son los pasos normalmente que yo uso para analizar un perfil falso, es decir, ver si ha cambiado, si la cuenta es reutilizada, ver si ha cambiado algo su rutina de publicación, ver cuál es su política de seguimiento de perfiles. Veis aquí que el 1 de mayo del 21 no tenía prácticamente seguidores, se ha ido incrementando. Con el sígueme y te sigo, es un método que se usa mucho para crear este tipo de redes. Empezó usándolo Vox con el sígueme y te sigo en el 18 para ir creando redes de gente afín y ahora hay la Red Roja, otro grupo también de izquierdas que tiene el sígueme y te sigo. Busqué en Red Roja Irina y por el mes de junio estaba
con el sígueme y te sigo. Es decir, se mete en un grupo donde la gente tiene una afinidad, se siguen entre ellos, se recomiendan entre ellos para tener enlaces. Entonces va creciendo sus enlaces y en marzo empieza a bajar. Esa bajada yo en principio la interpreté como que se había quitado seguidores para tener una relación entre seguidores y seguidores mejor, pero no. En una segunda reflexión me he dado cuenta que es porque tiene una técnica de bloqueo sistemático. Estas cuentas, que son muy agresivas, tienen una alta probabilidad de ser suspendidas. Entonces, si tú emites un tipo de mensaje y la gente es contraria, a la segunda o tercera vez corres el riesgo de que te denuncien por odio o por lo que sea. Entonces, lo que hacen es cuando hay cualquiera muestra la más mínima crítica, se bloquea. Entonces, a partir de marzo ha tenido que empezar a bloquear mucha gente y muchos de ellos serían posiblemente seguidores. Entonces, ha disminuido, porque cuando alguien te sigue y tú le bloqueas, desaparece como seguidor tuyo. Creo que ha sido por eso. Pero vamos, una política del sígueme y te sigo para ir adentrándose en la red, en una red que era fundamentalmente de gente de izquierdas anti-OTAN. ¿Y cómo son sus seguidores? ¿Cómo se conectan? Bueno, pues tenemos ahí dos grupos. El morado, que es que como el Gephi a veces es 3D, no se ve bien. Debajo del azul hay una gran capa de morado, que es la mayor, que casi es un 50%, pero está tapada por la parte de azul. La morada es el grupo... son los dos grupos de izquierdas. La izquierda española, la morada es como la más próximo y la verde es de izquierda, pero no tan próximo. Entonces, estos son los que le siguen, pero ella no le corresponde. Tenemos también que ha conseguido también seguidores, un porcentaje considerable, de 18% de izquierda de Venezuela y también de Colombia, de Chile y de México. ¿Y a quiénes le corresponde? Bueno, pues prácticamente un poco a Venezuela y al grupo, a lo que más, al grupo azul y al grupo morado. Lo que pasa es que el grupo morado es su cámara de EPCO más próxima. Además, bueno, pues veis el OLMB14 que se retuitean mucho uno a otro, Caminator también, Pascual Serrano también, que aparecen también cuando los buscas, siempre aparecen los mismos perfiles. Son una serie de personas muy populares en ese entorno, pero no son muchas, no son más de 10 las que son de alguna manera liderando este tipo de información. Y esto es lo que a mí me ha chocado más, porque con esto no sé cómo definirla, porque Irina, el perfil sigue a estos seguidores, a estos perfiles, pero ellos no le corresponden. Entonces tenemos Actualidad RT, que a lo mejor es que Actualidad RT no siga casi nadie, pero tenemos a dos periodistas, Elena Villar RT, Ina Finogenova, que es también periodista de RT, que no la siguen. Miré si había habido amplificación de estas cuentas, porque aunque no se sigan, pero todo lo que dicen lo retuitean. Elena tiene como 300.000 o 400.000 seguidores, tiene muchísimos seguidores y mucho alcance. Y prácticamente no la habían retuiteado, con lo cual eso me da que pensar que posiblemente si han retuiteado algo no es porque lo hayan leído de ella, sino porque como están en una cámara de eco similar, alguien ha visto un mensaje de ella y lo ha retuiteado. Es decir, que no hay una conexión, por lo menos no hay de estas periodistas una intención de amplificar los datos de este perfil. Entonces, esto me da que pensar porque no parece que sea una operación encubierta rusa para difundir esta información, sino que más bien pudiera ser un activista que ha empezado a hacer esto, no se sabe si por libre o por encargo de alguien, pero hay también otra cuenta, que es esta de aquí, de EH Donbass, que es una cuenta que habla de Donbass desde el año 2014. O sea, que es una cuenta que no es de ahora, lleva hablando de Donbass de hace mucho y no la sigue. Entonces, no parece que esté en el grupo, que no sea parte del grupo del core, ¿no? Entonces, eso me ha hecho dudar de cómo puede ser este perfil. Y bueno, otra cosa también curiosa, que también podemos ver, como veis, se pueden sacar muchas cosas de los datos, es podemos hacer
un scatterplot donde abajo tenemos las horas del día de 0 a 24 y en el eje Y pues tenemos todas las fechas, ¿no? Y le ponemos el número de tweets y el tamaño de los tweets que ha publicado con un circulito. Entonces, veis que hay una actividad, o sea, es muy curiosa, pues la actividad va como desde las 11 a.m. a las 4 o 5 a.m., o sea, trasnocha mucho, duerme poco y no come. Y entonces, el día de la invasión estuvo despierto. Estuvo, o sea, todos los días trasnocha, pero ese día trasnochó más, ¿no? Entonces, es muy curioso, sabía que iba a haber una invasión. ¿Por qué se queda hasta estas horas tan tardías? Porque no parece horario español. También, si fuera un horario de Latinoamérica, sería madrugar mucho. Pues está en un horario extraño, ¿no? Es un horario muy extraño. Luego tiene aquí algunas lagunas y, de 3 horas, pero que no parecen de comida, ¿no? Son horas raras de comida. Entonces, bueno, esta publicación a mí me incita a pensar que no es una persona, que es un equipo. Entonces, bueno, es un perfil artificial con altas probabilidades, nunca se puede decir 100%, pero tiene muchos de los sesgos, contradicción, reutilización de cuenta. Luego, además, de esta persona no hay LinkedIn, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay nada, no hay una foto, no hay nada que sea persona, ¿no? O sea, un perfil que no es que sea seudónimo, es que es falso. Posiblemente sea activistas de izquierdas anti-OTAN, porque no se ve una conexión clara con medios de comunicación rusos, no me ha quedado claro. Y las fuentes de información que saca, pues porque publica muchísimo contenido propio, no sé dónde pueden salir, pero posiblemente de algún programa, algún canal de Telegram que los centralice, porque publica con mucha información y vídeos que no ponen un enlace de una noticia, sino que pone directamente el vídeo. Y bueno, vamos a ver también el AstroTurfing en el otro lado, porque nadie tiene la exclusiva. Este hilo no lo he analizado yo, lo ha analizado Conspirator 2, es también un científico de datos. Yo le sigo hace tiempo y bueno, veis que utiliza métodos diferentes. Veis que siempre aparecen las mismas cosas, pero se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Bueno, esta es una niñita con una cara angelical que dice que va a documentar lo que pasa en Ucrania y que pide perdón por su inglés, por su mal inglés, como bueno, pues diciendo, si hago algo mal, no me lo tengáis en cuenta, ¿no? Pero bueno, pues este perfil, antes de llamarse Lubadov, no soy incapaz de pronunciarlo, pues se llamaba Gravesdiggers. ¿Por qué la han pillado? Pues porque, bueno, hizo lo mismo, cojo una cuenta antigua, le borro los tweets, le cambio el nombre y me pongo a tuitear de otra manera. Esto tiene un ID, lo podéis sacar, hay una web que le das el nombre de una cuenta y te dice cuál es el ID. Y en este caso los borrados los han conseguido sacar de archive.org. Yo normalmente tiro de mi cuenta, de mi base, pero en archive.org hay cosas que se pueden recuperar. Entonces tú lo recuperas, tienes ahí el mismo código y bueno, pues antes era otra persona, pues cuenta reutilizada. Eso es algo muy sintomático de que eso no es muy cierto. Luego dice que habla un inglés malo, pero en su anterior vida hablaba un inglés bueno y con Slum. Pues entonces es una contradicción. Eso también cuenta. Luego, utiliza fotos falsas robadas de otros, pero la pone en un espejo para que le dé la vuelta y cuando hagan búsqueda no la encuentren. Entonces, también es un síntoma de, ¿veis? La foto del bolso es el original, veis el palo va de izquierda a derecha y ahí va de derecha a izquierda porque es la foto vista en un espejo. Entonces, bueno, pues está bien el apropiarse de cosas para parecer, porque la idea es aparecer que soy una persona, o sea, crear esa falsa realidad que no es. Luego la imagen choca porque son imágenes que hemos visto que se generan con inteligencia artificial. O sea, se notan mucho las caras. Cuando las ves se ve que no son naturales y además hay gente que sabe rápidamente identificarlas, ¿no? Bueno, pues es muchas posibilidades un perfil artificial creado para crear empatía con una niña que cuenta la guerra, para crear situación favorable. No se usa para atacar, por lo menos se usa para crear sentimiento positivo.
posiblemente no sea de Ucrania, sea una cuenta a lo mejor del M no sé qué. Y actualmente está suspendido. No sé por qué está suspendido, porque no he podido ver los tweets, he visto el análisis, la han suspendido. No sé si las pruebas de falsedad son suficientes, porque yo he denunciado muchísimas cuentas con estas cosas y jamás, aún así conseguí que la cerraran, pero el resto han estado tiempo, se han cerrado cuando se han dejado de pagar y han dejado de publicar, no cuando yo les he denunciado. Bueno, y vamos a ver también un análisis de trolls, cómo funciona el troll, y lo he hecho con los datos de cuando publiqué el hilo sobre este perfil, pues me cayó la del pulpo. Estaba ahí sufriendo todo tipo de insultos, me han mandado hasta la cocina. Hay una señora, vaya usted a la cocina, que no sé qué hace estas cosas, es lo que más me ha dolido, que me mandaran a la cocina. Bueno, pues de todo, o sea, más o menos los catalogué en todos los insultos. Uno era directamente insulto de nazi, Gestapo, tal. Y luego otros eran, ¿qué aburrida tiene que estar usted para dedicarse a estas cosas? Es decir, la ciencia es aburrimiento, el investigar es ociosidad. Y la tercera es, aunque sea falso, dice la verdad. Eso es una frase que me he encontrado en todos los análisis que he hecho. Me decía, bueno, a mí que sea falso me da igual, porque lo que dice me gusta y es cierto. Entonces, ante eso, pues es como los negacionistas, pues no puede luchar. O sea, ya es... Más o menos eran en eso. Entonces, cogí todos los tweets, que fueron bastantes, y he hecho un análisis de cómo son esas redes, ¿no? Pues un ejercicio de cómo son esas redes. Entonces, pues, está la red que me atacó, Elena Villar también entró, me trajo muchísimos troles de Latinoamérica, entró Irina Más 10 y OLMB 14, Zurine, que también la veíamos por ahí. Bueno, pues entraron y fundamentalmente, bueno, no he puesto aquí la proporción, pero la mayoría... porque el ataque fue doble, porque fue primero por la publicación del tweet, del hilo, y segundo porque el diario se hizo eco, publicó un artículo. Entonces, cuando ya me había recuperado el primer ataque de troles, me entraron el segundo. Entonces, bueno, ya parece que esta cosa está más aplacada. Entonces, teniendo en cuenta las dos reacciones, Venezuela ha tenido un peso importante, sobre todo en la parte mía, lo veréis. Pues veis que han entrado de todos los sitios. O sea, lo que pasa aquí, las discusiones que tenemos aquí, pues en Latinoamérica llegan rápidamente. Pues me he hecho aquí unos histogramas de, bueno, los colores son los mismos colores que tenemos en el grafo. Pues un histograma de las cuentas nuevas, de todas las cuentas que han participado, en qué fechas se han creado. Abajo son los números de los años, ¿no? Del 8, aparece el 23, tenía que aparecer el 22, pero no estuve muy trabajadora. Bueno, vemos que en la última barra, la barra de la derecha, corresponde al año 22, que en el año 22 llevamos 3 meses, pues en el caso del grupo morado, que es la cámara de eco más próxima a Irina, pues han crecido por lo menos 200 cuentas nuevas en ese año, es decir, que se han incrementado el número de cuentas de esa comunidad. Muy diferente del grupo de izquierda de España, que tiene cuentas mucho más antiguas del año 2012. Por ejemplo, en México prácticamente no hay cuentas nuevas, pero en Latinoamérica también han crecido bastante, aunque como veis los números no todas las escalas son lo mismo, porque había mucho más, el orden del tamaño de la comunidad, es decir, la mayor cámara de eco, luego la izquierda de España, luego Venezuela, Centroamérica, México y Ecuador. Son mucho menores comunidades, y bueno, pero veis que el número de perfiles, la fecha oscila bastante de unas a otras y llama mucho la atención la de la cámara de eco, que tiene muchas recientes. Luego, si miramos el número de seguidores, vemos que tienen muchísimos seguidores, que son redes muy conectadas, porque bueno, esto está en escala logarítmica, veis que la mayoría está entre, o sea, de 10 elevado a 3 y 10 elevado a 4 son que tiene entre 1000 y 10.000 seguidores. Es decir, que tienen un 45% de usuarios que tienen entre 1000 y 10.000 seguidores. Todos sabéis que es un número muy alto de seguidores. Eso se consigue porque hay mucho sígueme y te sigo. Entonces, normalmente tienen unas redes que son
con un número de seguidores y número de seguidores muy, muy parecidos, ¿no? Bueno, vemos ahí que la morada tiene menos, unas redes menos malladas, también porque los contactos, los perfiles se han creado más recientemente. Se ve parecido Ecuador a la Cámara de Eco y el resto de la izquierda de España, o sea, la izquierda de España tiene el 47% entre 1.000 y 10.000 seguidores cada grupo. Pero ya si venimos a la publicación, como las cuentas están creadas cada una en un año, en vez de mirar su número de tweets, he mirado el número de tweets por día, ¿no? Viendo la vida haciendo la media, es una media. Y vemos que la mayoría, salvo la Cámara de Eco, que no publica tanto, y tienen el grupo mayor publica al día entre 10 y 100 tweets. Al día, o sea, sin descanso. Si hacemos la media, sábados y festivos. Entonces, eso es una actividad alta. Pero el siguiente grupo, que es entre 100 y 1.000, 100 o 1.000 al día, que ya es algo inhumano, pues hay un 5%, un 8,9%, un 6,3%, un 7,93% en México. Hay perfiles de esas redes que tuitean entre 100 y 1.000, o sea, son redes activistas, o sea, una persona normal no puede tener esa dedicación a Twitter. Y el porcentaje, veis que no varía mucho de unos a otros. Y luego este es cómo fue el ataque, recogiendo todos los tweets que nos atacaron, cómo evoluciona en el tiempo. Entonces, veis, la línea morada son los RT, lo que más ha habido amplificación, ha habido gente que ha generado contenido y ha sido amplificado para que subiera. Hay dos líneas temporales, una que es la del hilo y otra que es la del artículo. Veis que ya habíamos conseguido bajar el clamor y cómo subió enseguida. Bueno, pues la subida vertical de RTs, eso es poco orgánico. Normalmente las cosas se difunden a una velocidad más lenta, o sea, en 1, 2, 3 horas. No hay una subida en una sola hora. Esto puede ser debido a que las redes están muy, muy malladas y cualquier mensaje de esa red llega enseguida a todos, o puede ser que en un canal han dicho a por esta, entonces se han juntado y se han ido a por esta, ¿no? Entonces, en el caso del periódico, hay como un primer salto y luego un segundo salto, ¿no? O sea, hay como, no es tan vertical como en el primero. Y luego podemos ver, otra cosa que podemos hacer es ver de estos que han participado, cuáles son los que tienen más seguidores, es decir, cuáles han estimulado más el troleo. Entonces, bueno, vemos ahí la parte del primer caso, que son prácticamente Elena Villar, pero además están los perfiles que tienen más de 50.000 seguidores. La camarilla, la cámara de Eco, del perfil analizado. Y en el artículo también aparecen, pero aparecen otros actores diferentes. Si lo vemos por grupos, vemos que hay una diferencia grande. O sea, en el primer grupo del hilo, los dos primeros, el morado y el verde, no son mayoritarios, son mayoritarios pero no tanto como en el segundo caso, que prácticamente es todo morado y verde. Es decir, cuando escribí el hilo, me atacaron muchísimo de Centroamérica, sobre todo de Venezuela. Pero cuando se publicó en el diario.es, la reacción fue de la Cámara de Eco y de la izquierda española, con gran diferencia. Prácticamente Venezuela y los países, los otros zonas iberoamericanas no participaron. Entonces ahí se ve como que la reacción fue distinta, que una persona publica un hilo, a un medio que tiene una ideología publica un hilo y parte de esa ideología está en contra de ese hilo. Entonces se crea una reacción más enfocada, ¿no? Bueno, pues resumiendo, analizando los datos de Twitter, podemos ver una imagen, pero que va a ser borrosa, va a ser como la mirilla donde tenemos, o sea, no va a ser exacta. Con el ruido que tenemos también nos va a perturbar para verlo. Tenemos falsa realidad en los dos lados. Vamos a encontrar perfiles falsos tanto en el lado prorruso como en el lado pro-Ucrania.
no sé si con el mismo estilo o diferente, pero va a haber perfiles falsos para crear un relato más acorde a los intereses de cada lado. Va a haber amplificación artificial porque siempre hay perfiles que se dedican a ampliar eso, y va a haber siempre perfiles con muchos seguidores que van a promocionar cierto tipo de mensajes. Y va a haber silenciamiento, es decir, que cuando alguien esté en contra van a ir los trolls a disuadirle, o van a ir los trolls a crear una confrontación o crear crispación. Entonces, bueno, pues los datos nos ayudan a poder hacer esto y demostrar que esto existe, pero solo podemos una parte. O sea, hay muchísimo más ruido y muchísimas más cosas escondidas que podemos ver. Esto es una cosa que, analizando, he dado con ella de casualidad casi, ¿no? Entonces, cuesta mucho el sacar las redes, hacer los análisis, pero esto es bueno hacerlo. Yo lo hago yo y lo hacen algunas personas más, pero cuanto más personas las hagan, pues más se podrá visibilizar. Y se puede hacer, es costoso, pero se puede hacer, y además, sobre todo, se puede demostrar de una manera objetiva, es decir, esto existe. Y con esto, la única cosa que me ocurre y consejo es que hay mucho ruido por los dos lados, y la gente lo tiene que tener es información, procurar formarse por los dos lados y tener un criterio, o sea, dejar un poquito los sentimientos y razonar para ver lo que es verdad o no, porque por muy bien que te caiga uno, no te puedes creer todo lo que te diga, ni por muy mal que te caiga otro, puedes decir que todo lo que te dicen es mentira. Todos tendrán una parte de verdad, todos van a intentar enseñar lo mejor de ellos mismos. En nuestra mano está el tener espíritu crítico, que es algo que no sé si se da en la escuela, pero que se debería de dar, el tener un criterio cuando lees algo de qué es cierto, qué no es cierto, no sé, razonar y no dejarse llevar por las vísceras, que es lo que pretende esta información, ¿no? Ir a nuestro corazón, ir a nuestros sentimientos, que entonces nuestro cerebro se queda un poquito atrofiado. Hay que pensar con frialdad, ver las cosas con perspectiva e intentar no dejarse manipular, porque de luego todo el mundo está intentando atraernos hacia su lado, ¿no? Pero bueno, en nuestra mano está el ser racionales. Pues muchísimas gracias, Mariluz. Vamos a pasar. Vamos a pasar al turno de preguntas, y lo quiero abrir yo con una curiosidad. ¿Quién es OLMB14? Bueno, creo que su nombre se conoce. Tampoco lo voy a hacer aquí público. En muchos de los comentarios me he enterado de cosas, porque claro, te comentan y tú lees y tal. Bueno, pues es una persona, es una activista, y antes tenía una cuenta que se la cerró Twitter, entonces ha creado varios perfiles y bueno, pues tuitea. Una de las cosas que he hecho es ver su patrón de publicación y ver el de Irina y ponerlo uno encima de otro. Y tienen distinto horario, uno se levanta a las 7 y otro se levanta a las 11. Pero hay una cosa que me sorprende, que las lagunas son las mismas. O sea, esas lagunas que hemos visto eran las mismas, aunque luego había solapamiento y distinto horario, pero me ha sorprendido que las lagunas sean las mismas. Eso me ha sorprendido mucho. No sé si todo el mundo decía que Irina era también yo creo que una persona humana, bueno, hay gente que es muy habilidosa. Yo con esta actividad, porque no es que estén dando retweet, no es que estén dando retweet, es que están poniendo contenido propio, subiendo, buscándolo. Lo veo imposible mantener dos cuentas con este ritmo. Yo creo que es más un equipo. Sí, te paso. ¿Cuánto tiempo te cuesta realizar un análisis como este que nos has comentado hoy? Bueno, como ya tengo muchas herramientas hechas, yo reutilizo muchísimo, ¿no? De R tengo un montón, siempre, cuando hago algo nuevo siempre le añado algo más, pero lo que más me cuesta es bajarme los datos. O sea, el hacerlo no, porque ya son herramientas, lo meto rápidamente, lo visualizo, veo lo que hay, veo si veo algo raro ya puedo puntualizar, puedo buscar en los datos. Cualquier pregunta que me haga yo en la visualización, puedo consultar los datos y me ayuda mucho a buscar las cosas. Pero lo que más me cuesta es descargarme la red de usuarios. Eso me cuesta muchísimo porque hay unas limitaciones en Twitter muy grandes. Entonces eso cuesta mucho. Bajarse los tweets no. Bajarse los tweets es relativamente rápido, y hacer un grafo de RTs es súper rápido porque no solamente es ver las relaciones que hay entre los tweets,
pero bajar las relaciones de seguimiento que son necesarias, porque cuando, o sea, para poder discriminar los que publicaban contra Carlos y yo, por RTs yo puedo separar. Si alguien me ha hecho RT, puedo considerar ya que es una persona positiva, lo quito. Me quedo con las citas y con los comentarios, pero pueden ser positivos y negativos. ¿Cómo separo positivo y negativo? Podría hacerlo por análisis de texto, pero no me dedico a eso. Entonces, lo que hago es me bajo la red y la propia red de seguidores me lo va a separar. Pero claro, ese punto es muy costoso en tiempo. Pero es muy bueno porque separa muy bien, porque no hay ironía, no hay contenido, o sea, es relación. Hola, Sí. vale. De lo último que has comentado es que la izquierda española antiucraniana ha sido el grupo de Cámara de Eco que más reacción negativa ha tenido a tu hilo desmontando este perfil ruso. Mi pregunta es, ¿suele ser este mismo grupo el que tiende a ser más reaccionario a tus hilos de datos o varía No. del problema? No, yo normalmente, como dicen, me meto en muchos charcos y de todos los charcos me llevo siempre algún pescozón. Yo, por ejemplo, descubrí un perfil que era dos perfiles que eran próximos a Vox y entonces, bueno, me entraron toda la gente de Vox, que era una vendida de la Sexta. Siempre me dice que soy esbirra de la Sexta. No sé por qué. Conozco a Ana Pastor, la conozco, pero vamos, la vida trabaja con ella. La conozco personalmente porque un día fui a un sitio donde trabajaba un amigo y me la encontré. Me dicen que soy una espía de la Sexta, una esbirra de la Sexta. Entonces, hice también un análisis de un perfil que era proindependentista, entonces me entraron todos los independentistas, me dijeron también que era una esbirra de la Sexta. Y también me dijeron, qué aburrida estás, o sea, es que siempre me dicen lo mismo, insulto, qué aburrida estás, y bueno, dice la verdad, pero es falso, pero dice la verdad. Es que el comportamiento y la reacción es muy parecida, o sea, es algo increíble, con contextos tan diferentes. Y el último ha sido los negacionistas, que pensé que no había grupo peor. O sea, vamos, los negacionistas han sido los que más caña me han dado, menos estos también son duros. Y los negacionistas, pues también hice un par de hilos y bueno, de todo también. O sea que normalmente no, yo no tenía contacto con ellos ni sabía quién era. Yo lo publiqué con los comentarios cerrados porque sabía que no me iban a llamar bonita, pero me despreocupé, no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo ni la reacción que tuvo. Pero vamos, normalmente la reacción es de no les gusta que analices al detalle lo que son, porque los pones un poco en evidencia cuál es su estructura. Entonces reaccionan siempre muy mal, violento. Claro, pero eso todos los grupos, ¿no? Todos los grupos, pero siempre con los mismos argumentos. O sea, bueno, esto no me han dicho lo de el burro de la Sexta, pero sí me han dicho sorista. Claro, han buscado, te quedas alucinada, yo publiqué con Ideograma, que es una consultora, está en Cataluña, que tengo relación con ellos hace muchísimo tiempo, un estudio sobre el 8M, pues yo tenía los datos y querían publicar un monográfico, dije, pues mira, pues escribo yo la parte, escribí la parte del 8M y por lo visto esa consultora tenía una subvención de una fundación que según ellos era de Soros, con lo cual si yo había publicado un artículo para una consultora que tenía una subvención de Soros, yo era sorista, o sea que me pagaba Soros, por una de las cosas que me pagaba Soros. Y siempre que ¿quién me pagaba? ¿Quién me pagaba? Decía, yo quisiera yo, si me meten un saco y encima solo saco disgustos. Pero bueno, cuando lo ves dices, joder, me voy a meter en un lío, pero dice, bueno, es que esto existe y es bueno que lo sea para la gente, ¿no? Entonces, alguno por lo menos se puede plantear cuando veas esa información, bueno, pues este perfil tiene estas características, me lo puedo creer o no, si se lo quiere creer está en su derecho, pero vamos, que por lo menos tenga un contraste. Sí, desde el chat nos plantean una pregunta. Bueno, comenta, me gustaría saber las dificultades que ha encontrado Mariluz para el análisis de sentimiento. En concreto, ¿no deberíamos plantear a la Administración proyectos de investigación para elaborar herramientas para estos análisis que sean en español? Porque hay un abismo entre el idioma inglés y el español en esto, en herramientas disponibles para la comunidad académica / investigación.
Yo llevé un trabajo fin de carrera pues, hace ya tiempo sobre esto, un alumno brillantísimo, usamos las mejores herramientas que había y el resultado fue muy triste. Entonces me desinflé, porque dije, "Jolín, es que con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que hemos hecho, y el resultado que hemos tenido no es fiable, o sea, sí se para, pero no se para como yo quiero". Y me desinflé y lo dejé. Yo creo que sería muy bueno, pero claro, nos falta, aparte de los diccionarios y un montón de herramientas que en inglés está mucho más centrado, también la ironía y todas estas partes. Yo creo que sí se puede mejorar. Yo me he desinflado, me gustaría volverme a inflar porque el análisis de sentimientos es mucho más rápido que el análisis de red. Yo tengo que gastar muchísimo tiempo para poder sacar esas relaciones y lo otro es mucho más inmediato. Se podía hacer más, pero los resultados no serían por ahora tan buenos. Yo creo que es cuestión de que haya más gente que lo haga, más gente que comparta, porque todo esto es compartir. O sea, el hacer algo para guardártelo, o sea, hacer una tesis para que no la lea nadie es para mí un fracaso. O sea, el mayor éxito de mi tesis es que hay mucha gente usando las herramientas y escribiendo artículos y usándolas. O sea, eso es algo gratificante. El hacer algo y guardártelo, en la ciencia no tiene sentido. La ciencia es colaboración. Entonces, lo que tenía que haber es grupos que hagan, que compartan y que los corpus que tengan los pongan a disposición, porque cuesta mucho hacer un corpus, pero no te lo quedes, compártelo, publica el artículo y luego compartes el corpus, no sé, es cuestión de compartir, porque sería una mejora, porque podríamos analizar mucho mejor las redes si tuviéramos un análisis de sentimiento con una fiabilidad buena. Pues nos quedamos aquí con esa, totalmente de acuerdo, dicen por aquí, y nos quedamos con esa reflexión y esa petición. Sí, Pablo. Bueno, lo primero, enhorabuena por el trabajo, me ha parecido súper interesante. Tenía dos preguntas. La primera es, ¿qué impacto ha tenido tanto el hilo que sacaste en Twitter como la publicación del diario en la actividad del perfil de Irina? ¿Ha habido alguna disminución? No, ha habido, hay una cosa que yo siempre además lo digo, que pasa que es un dilema. Si das visibilidad va a mejorar, pero si no das visibilidad no la va a conocer otras personas. Entonces, normalmente cada vez que da visibilidad gana. O sea, desde que yo publiqué el hilo, que tenía 43.000 seguidores, hoy tiene 60.000. Es decir, me queda el dolor de haber mejorado. Me queda ese dolor, ¿no? Pero también he visto que cuando pone cosas que no se las cree nadie, la gente le pone el hilo y le dice, pues tú no pareces una persona muy fiable, ¿no? Entonces, por un lado, algunos están informados con esta, pero por otro lado va a tener visibilidad. Entonces, la visibilidad es... la visibilidad hace que normalmente las redes crezcan y a veces no para bien. Claro, bueno, igual ese incremento no es orgánico y No es lo parte sé. del eco Es una cosa que se que se puede ha mirar. O sea, incrementado. al final esto tienes tanto para escarbar que, pero claro, dice, yo es que trabajo y tengo que ir a unas clases y tengo que corregir exámenes y la vida es dura, ¿no? Tienes, por ejemplo, los usuarios esos que te me he quedado, que tuitean de 100 a 10.000, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué perfil tienen? O sea, es cuestión de ver eso y analizarlo, porque eso es totalmente anómalo, ¿no? El ver lo que ha crecido, qué tipo de perfiles han crecido, porque sí se puede ver, porque cuando tú pides los perfiles a Twitter te los dan en el orden ¿cómo se dice? En el orden de más reciente a menos. Con lo cual, como tengo el más nuevo de la primera tanda, podía bajarme los perfiles y ver cuáles son los nuevos que han llegado. Eso podía ver. También podía ver si el éxito ha sido en España o en Sudamérica. Y además si la periodista de RT, porque puse cuando puse en el hilo lo de la red esta de los que no le seguían, dije, no la sigue todavía, pero todo llegará. Entonces, que si va a llegar Irina, seguramente que ya la seguirá. Se podría ver qué tipo de perfiles son. Vale, y otra pregunta, no sé si, bueno, le paso el micro después y ya está. Es que te ha dejado de funcionar el micrófono.
Al hilo de eso que no tienes tiempo, te iba a preguntar sobre líneas futuras, o que no sé si lo has aplicado ya o no. Claro, como bien dices, tienes una base de datos bastante grande de todo el trabajo que llevas haciendo todo este tiempo, y entiendo que también tienes identificado una serie de perfiles que serán falsos o que serán perfiles de eco. Aprovechando toda esa información, ¿te has planteado aplicar alguna técnica de aprendizaje automático para intentar encontrar esos patrones que se repiten en esos perfiles falsos, esos perfiles de eco que existen más allá del análisis del sentimiento? Tengo una cantidad de datos impresionante, totalmente son streaming, normalmente estoy cogiendo temas en streaming. La mitad está comprimido, no está estructurado, no está metido, lo tengo en un servidor en mi casa, o sea, no tengo ninguna infraestructura, antes lo tenía en la universidad, ahora lo tengo en casa. Había pensado de esa información, por ejemplo, podía haber perfectamente dado un ID qué perfiles ha tenido, o sea, una aplicación web, es decir, me das esta idea y yo te digo si ha tenido otras vidas, que es lo que yo hago cuando busco. Tardaría en buscar porque tendría que ver cómo organizo yo aquello para hacer la búsqueda. El aprendizaje automático, pues no lo sé porque no lo he utilizado, pero sí que es una base. Hay una pena, y es que no puedo compartir los tweets, aunque quisiera, porque no lo permiten las reglas de Twitter. Puedo dar la lista de IDs y el usuario y alguien se lo puede descargar. Pero aparte de que tardaría mucho tiempo, hay muchos tweets borrados. Y normalmente lo interesante es lo que se ha borrado, porque ya no existe y normalmente los perfiles falsos les borran las cosas. Entonces, no sé lo que se podría sacar de ahí. No sé cómo se podría compartir, pero por ejemplo, no puedo hacer públicas esas bases de datos para que alguien las explotara por esa limitación de los términos de uso de la API. Pero sí puedo compartir los IDs. Por ejemplo, si alguien tiene interés en algún tema, yo le puedo dar los IDs y se los puede descargar. Eso sí. De hecho, bueno, hay por ahí repositorios donde la gente sube, no puede subir los datos, pero si sube de tal tema, estos son los IDs. Y de hecho se pueden descargar de allí un montón de información, incluso antigua, para hacer comprobaciones de estas. El encontrar patrones automáticos es complicado porque los perfiles falsos son personas, no son robots, y como personas sí puedes ver ciertas características como que reutilizan cuentas, que se contradicen, que ves que hablan de una cosa en un momento y cambian a otra, cambian de temática a partir de unas fechas. Puedes ver algunos patrones, pero en algunos es muy difícil es difícil de distinguir entre una persona con seudónimo y un perfil falso. Es muy complicado. Porque de hecho algunos los he analizado yo en persona porque pensé que era un perfil falso y me he tragado los tweets y lo he estado analizando y era una persona radicalizada, era persona. Por las cosas que decía, veías que es una persona que escribía bajo seudónimo, pero no era un perfil falso. Y tenía todas las características, pero no lo era. Entonces, es muy difícil de distinguir de una persona radicalizada de una persona profesionalizada bueno, se puede hacer. Yo luego estoy dispuesta a compartir si hay interés en algún tema. No, yo os doy los datos, pasa que los datos no los puedo dar en crudo porque no lo puedo. Me metería en un lío y no me quiero meter en ningún lío. Pero sí puedo dar los IDs si se pueden descargar. Y os recomiendo que el que tenga un interés de esto os saque la API de Twitter, que está súper estupenda. ¿Hay alguna pregunta más por aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Voy a ver el chat. Espera un segundo, que hay una pregunta más. Sí, he mirado brevemente tu blog acerca de los retweets. ¿Nos puedes introducir los estudios de retweet que has realizado? Y te dan muchas gracias por tu análisis y ánimo a pesar de las intimidaciones que has recibido. Un gran trabajo. Bueno, ¿nos puedes introducir los estudios de retweet que has realizado? El blog no lo actualizo de hace mucho porque cuando se inventó el hilo fue mi perdición.
descuidado el blog, antes lo tenía casi todo en el blog. En el blog tengo las cosas antiguas. Normalmente yo analizo cosas que me llaman la atención. Cuando veo algo que me choca, sobre todo algo nuevo, o sea, algo que no había ocurrido antes, lo veo, pues lo analizo. Entonces ahí hay cosas más bien antiguas. De lo moderno, lo que tengo en mi perfil de Twitter, hay un enlace a mis hilos y lo que sí tengo es un enlace donde están todos los hilos que he hecho y ahí se puede ver todos los análisis que he hecho, pero son súper variopintos, o sea, desde el 2018 sí he hecho algunos análisis de perfiles falsos, pero antes, por ejemplo, el 15M fue de mi primer análisis, que conseguí los datos que no los consiguió. Yo tenía un streaming puesto por el 15M y cuando llegó la explosión fue una maravilla, porque con esos datos no los estaba recogiendo nadie, y que una cosa tan importante se perdiera, pues es una pena, ¿no? Entonces con eso sí hemos escrito papers, hemos hecho muchas cosas y luego pues se analiza, por ejemplo, todo lo que era la corrupción, el caso Bankia, el Urdangarín, eso me chocaba, todos esos casos de corrupción, me chocaba, por ejemplo, de que la gente se indignaba más de unas cosas que por otras. O sea, en el caso de Bankia se indignaban más por los salarios de los ejecutivos que porque lo hubieran nacionalizado. O sea, que no me parecía normal, ¿no? Que una cosa es más prejuicio que otra, que es más prejuicio tuyo. Entonces, veías ahí las reacciones y pues luego ya a partir de que ya no había tantos casos de corrupción vivos, pues empecé a analizar todas las elecciones. Tengo la colección de elecciones de 2011 hasta las últimas generales. No sé si he hecho las de Madrid, no me acuerdo. Pues ya es que estoy muy cansada de elecciones. Es muy aburrido, siempre lo mismo, ¿no? Y luego, pues, casos que veo raros, cosas que veo raras, que me llaman la atención, pues me pongo y lo miro. Pero vamos, por ejemplo, el Team Facha también lo tengo por ahí perseguido. Que, bueno, pues tienen ahí, hacen muchos troleos y en fin, pues, ¿no? Cuando le hago un tilito, hace ya mucho que no le hago. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a Mariluz por esta masterclass que nos ha impartido aquí hoy en UTAD. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos habéis seguido por internet. Mañana seguimos con las jornadas. Sí. Mañana seguimos con las jornadas con ciberseguridad y ciberdefensa. Vamos a tener aquí a alguien, profesores y también a un especialista de la OTAN que ha venido desde Bruselas para esta jornada. Y ya una última pregunta. ¿Te han confundido alguna vez con un bot? O sea, ¿alguien ha pensado que Bueno, con sí, Ghost era un perfil falso? no, como tengo mi logo, es un bot de Android. me dicen, pues anda que tú, que tienes de logo un bot. Y bueno, pues, pues si no profundizan más, pues qué se le va a hacer. Pero vamos, sí, alguna vez le han hecho referencia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.